¿Qué piensan de la muerte, hermanos? ¿Qué visión tienen de la muerte? En estos días hemos estado recordando todo esto porque en México las tradiciones acerca de la muerte son muy fuertes y es toda una cultura que nos rodea, ¿no? Entonces no podemos ser como indiferentes a ella. Hay quienes temen a la muerte, hay a quienes les preocupa la muerte y otros le rinden culto a la muerte, otros ansían la muerte, dicen ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Hay gente que está en cuestiones depresivas, ¿verdad? Incluso hay una tendencia actual en redes sociales de los jóvenes que ponen muchos memes, muchas imágenes de que ya se quieren morir, de que preferirían estar muertos, de que me iba a matar fulano y lo impidió, yo quería morirme, ¿no? Hay una ansiedad que ha llevado estos temas psicológicos. No es de menospreciar porque realmente hay una cuestión psicológica fuerte después de la pandemia que mucha gente dice me gustaría estar muerto. Y en esta época que acabamos de pasar, pues trae numerosas reflexiones y opiniones dentro de diversos sectores de la sociedad sobre la muerte. Y por supuesto causa polémica dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes. He llegado a ver, por ejemplo, publicaciones de algunos pastores que ponen, algunos la respetan, otros la veneran, otros la adoran, solo Él pudo vencerla, refiriéndose a Cristo, ¿no? Que solo Cristo pudo vencerla. Entonces muestran como una actitud, estamos en contra de todas estas celebraciones. Y en las tradiciones o en la cultura también la cosa está dividida, porque les voy a platicar un poquito cómo funcionan las cuestiones de la iglesia. Por ejemplo, en Europa, las iglesias católicas y las iglesias protestantes recuerdan a los mártires de la fe en estas épocas. Por eso el 1 y el 2 de noviembre son Día de Muertos. Se les conoce como las fiestas de los fieles difuntos. Es decir, fiel originalmente en latín significa el que tiene fe, fide, el fidelis, el que tiene fe. Son recordados en Europa de esta manera el 1 y el 2 de noviembre respectivamente. Y de hecho el 31 de octubre es la celebración que se conoce en inglés como All Hallows Eve, que abreviado se dice Halloween. El Halloween es una fiesta de origen cristiano, no es una fiesta de origen pagano o demoníaco. Significa la víspera de todos los santos. Es el día en que los cristianos de Europa tienen fiestas de oración para recordar a todos los que han dado su vida por la fe, a los mártires. Ya después le agregaron toda esta cuestión de los monstruos y de los rituales satánicos y todo esto, porque se mezcló con otras tradiciones, las brujas, los ritos, todo eso. Pero originalmente Halloween es una celebración cristiana. Entonces en Europa se celebra la víspera de todos los santos, es decir, un día antes de que vamos a recordar a los mártires de la fe. Y en Estados Unidos también hay diferentes maneras de celebrar estos días. Por ejemplo, las iglesias metodistas en Estados Unidos hacen festivales de disfraces. Festivales de disfraces en donde invitan a todos los vecinos de la colonia para que puedan hacer concursos de quién tiene el mejor disfraz. Incluso hacen concursos de el mejor postre de calabaza dentro de las iglesias, o convierten al templo en un parque temático. El templo metodista se convierte en un parque temático. Lo que les gusta mucho, por ejemplo, hacer allá es parques temáticos. No sé si han visto la película o el libro de Harry Potter. Disfrazan el templo de un parque temático de Harry Potter, con diferentes cámaras, diferentes cuartos, como cuando uno va a una casa embrujada, pero este es de Harry Potter, en donde a través del mensaje del libro de Harry Potter evangelizan a las personas. Y de hecho hay personas que llegan un año y son totalmente inconversas, pero a través de esa labor son evangelizadas y al siguiente año ya están enseñando la palabra de Dios en ese festival. Y la gente, cuando ve que es un parque temático, el templo de esta película, pues se acerca al templo, porque la gente a veces tiene miedo de venir al templo, ¿no? Pero cuando ven, mira, hicieron un parque temático de esta película, vamos a llevar a los niños, y a través del mensaje de la película los evangelizan, hacen una comparación con el evangelio y los evangelizan. Entonces, allí en Estados Unidos, las iglesias metodistas no rechazan la celebración, sino que lo que hacen es
aprovechar la fecha para poder evangelizar a los vecinos, y tienen una convivencia vecinal con ellos, y son fechas muy bonitas para ellos porque los vecinos que celebran como ellos celebran, se acercan en esos momentos a la iglesia para poder tener esta fraternidad o amistad. Ahora, aquí en México, ¿qué es lo que hacen las iglesias aquí en México? Hay iglesias que llevan un folleto a los panteones, por ejemplo, pero ahí se dividen las iglesias. Hay quien lleva un folleto en donde dice, todo esto está mal, es del diablo, y hay quien lleva un folleto de consuelo, de ánimo y de esperanza para la gente que está en los panteones, en estas tradiciones mexicanas. Nosotros hicimos eso la semana pasada. Hay otras iglesias, como nuestros hermanos bautistas, nuestros vecinos bautistas, y muchas iglesias modernas que han decidido hacer un festival de la vida. Hacen festival de la vida. ¿De qué se trata? Se disfrazan de superhéroes, de princesas, y celebran al Dios de la vida. Tienen una tarde de alabanza hacia el Dios de la vida. Y hay otras iglesias que son totalmente lo contrario a estas que les estoy contando, y dedican días de oración y ayuno. Oración y ayuno fuerte, porque dicen, en esos días el demonio anda suelto y se celebra a Satanás, entonces tenemos que orar y ayunar, y vamos a combatir las fuerzas espirituales del mal, y vamos a orar y ayunar fuerte. Tienen veladas incluso de oración completas el 31 de octubre, orando en contra de Satanás. Y hay otras iglesias, hasta la Iglesia Católica, por ejemplo, hace la diferenciación entre las tradiciones mexicanas y el culto a la mal llamada Santa Muerte, porque dicen los curas, la Santa Muerte es algo que los católicos no creen, y es venerada más bien por quienes se dedican a negocios turbios o delictivos, como por ejemplo el narcotráfico, la trata de personas, los asaltos, etcétera. Entonces, como pueden ver, alrededor del mundo las iglesias toman distintas posturas de cómo enfrentan estos días. Por eso la pregunta inicial que les hice, ¿tú qué visión tienes al respecto de la muerte? Es importante, porque nosotros como cristianos tenemos que tener alguna postura. El año pasado di esta charla, mucho más extensa, con algunos jóvenes, y causó polémica entre las iglesias, porque una chica, después de que terminé de dar la charla, invitándoles a que estos días los aprovecharan para evangelizar, recuerdo muy firme ella, admiré yo su firmeza, dijo, sí pastor, todo lo que nos dijo está bien, pero esta fecha es el cumpleaños de Satanás y yo no lo voy a celebrar. ¿Ok? Es muy respetable, pero es importante que como cristianos tengamos alguna postura al respecto. La postura que cada uno tiene al respecto de la muerte puede ser diferente, las costumbres, las tradiciones. Pero la pregunta que quiero agregar el día de hoy es, desde el punto de vista bíblico, ¿qué podemos decir de la muerte? ¿Debemos ser indiferentes? ¿Debemos ser tajantes, poner una barrera con las personas que celebran estas tradiciones o tienen este tipo de cultura? ¿O es un tema que no nos compete? Es totalmente mundano y como cristianos no debemos decir nada al respecto. El día de hoy acudimos a este texto. Por favor, tengan abierta la Biblia en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, que fue lo que leímos. Versículos 16 y 17. Hasta el capítulo 3, versículo 5. Estas cartas de Tesalonicenses nos sirven hoy para poder encontrar una respuesta. Las cartas de Tesalonicenses fueron escritas, como ya vimos en la escuela dominical, ya tuvimos escuela dominical de las cartas a los Tesalonicenses hace poco, son una repetición la una de la otra, la primera carta de la segunda carta. ¿Por qué Pablo envía dos cartas similares? Porque existía una necesidad en los cristianos de la época. ¿Cuál era la necesidad en los cristianos de la época? Tenían incertidumbre acerca de lo que pasaba después de la muerte. Los cristianos se preguntaban acerca de lo que pasaba con los que ya habían fallecido, con los que ya se habían ido. Y también tenían una pregunta, ¿cómo iba a ser el final de los tiempos? E históricamente estas cartas han sido malinterpretadas para meterle miedo a la gente, hablando de muchas teorías al respecto de estas cartas. Pero en realidad lo que Pablo dejó
en estas cartas, en este mensaje que intentó transmitir, fue un mensaje sumamente esperanzador. Y lo podemos resumir en 3 puntos. Punto número 1. Como cristianos creemos en una realidad más allá de la vida física. Eso es cierto. Como cristianos creemos que no todo lo que hay aquí, la vida material, es todo y ya. Aunque nos concentramos plenamente en vivir esta vida material, esta vida día a día y realizar nuestra misión aquí y ahora, eso no significa que perdemos de vista que hay una realidad, como cantamos, más allá del sol. Más allá del sol. Como cristianos creemos que hay una realidad más allá del sol. Eso significa que no podemos desperdiciar la vida. No podemos sumergirnos en el consumismo, en estar pensando en comprar cosas, en adquirir cosas, en que el trabajo nos quita el sueño, en que cuando vemos estas cuestiones económicas perdemos totalmente la visión de que servimos a un propósito mayor. Tenemos una realidad más allá del sol. Las preocupaciones de la vida, los lujos, los excesos que hay dentro de la vida no nos quitan el sueño al mismo grado que otras personas. Tampoco somos materialistas, no somos consumistas ni somos materialistas como cristianos, porque sabemos que hay una realidad después de la muerte. Hay una realidad después de la muerte y por lo tanto tenemos una meta a la cual nosotros como cristianos queremos llegar. Una meta que excede los afanes que tenemos en la vida. El propósito mayor del cristiano es servir a esa meta mayor. Entonces el propósito mayor del cristiano no es tener una gran casa, tener el mejor trabajo. Eso es bueno. Y si usted lo puede tener, hágalo. Qué bueno. Pero el propósito mayor del cristiano es servir a su Dios. Alabar a su Dios, hablar de su Dios, evangelizar acerca de su Dios, servirle mediante llevarle a los necesitados porque está sirviendo a su Dios. Eso es lo que a nosotros como cristianos nos mueve, es el motor de nuestra vida. Y si tú estás sumergido en otro tipo de metas, hay que priorizar. Primero está Dios y el servicio que nosotros le rendimos a Dios, porque como cristianos, punto número 1, creemos en una realidad más allá de esta vida física. Punto número 2, en estas cartas a los tesalonicenses, Pablo dice que los que han muerto duermen. Los que han muerto duermen y duermen hasta el gran día en el cual el Señor Jesucristo venga por nosotros para despertarnos y encontrarnos con Él en las nubes. Con esto no estoy rechazando nada de las tradiciones que la gente tiene. A la gente le consuela la idea de que sus familiares vienen. Ok, les consuela, es terapéutico. Pero en algún momento del proceso del duelo viene la aceptación. Hay procesos del duelo, ¿sabían? La negación, la negociación, etcétera, etcétera, hasta que llega la aceptación. Acepto que mi familiar, que mi ser querido ya no está aquí y que no lo voy a ver. A la gente le consuela esta parte de que los familiares regresan. Ok, lo que la Biblia dice es que los muertos duermen. Pero no por eso nosotros como cristianos podemos despreciar las costumbres o las creencias de las personas que tienen en estos días. Pablo está diciendo esto no para refutar o para ridiculizar o para menospreciar lo que la gente de su época creía. Él no se está burlando de las personas ni está diciendo los muertos no deambulan, no regresan. Lo que él quiere dar es una palabra de consolación. Quiere dar consuelo. Y lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es, esténse tranquilos. Sus muertos están dormiditos. Nada los molesta, nada los perturba, ellos están en paz. Pero pastor, se apareció no sé quién en mi casa el otro día. No fue. Te puedo asegurar que no fue. Hay otras cuestiones espirituales. Se parecía, sonaba a, incluso hay cuestiones psicológicas después de la muerte, en las cuales las personas sueñan, ven, escuchan a la persona que ha partido. Eso es normal.
es un fenómeno psicológico que existe y que está estudiado por la ciencia. Eso es normal, pero no fue tu familiar. Dice la palabra del Señor, están en paz. ¿Y qué mayor tranquilidad existe y existía para los cristianos de esa época y para nosotros que saber exactamente dónde y cómo están las personas que se han ido y que nosotros amábamos? Es decir, cuando tus hijos o tus familiares no sabes dónde están, ni lo que están haciendo, ya se tardaron, te inquietas, ¿no? Ya se tardó en llamar, ya es muy noche y no sé nada de esta persona. ¿Qué es lo que te tranquiliza? Cuando te echa una llamada y te dice, estoy en tal lado, estoy haciendo esta cosa. Ay, mi alma descansa, ya sé dónde está. Lo mismo estaba intentando hacer Pablo con los tesalonicenses. Esténse tranquilos, ellos están aquí y están de esta forma. No sufren, no son atormentados, no deambulan buscando la luz, como dicen los espiritistas, para poder llegar a un lugar de descanso, y tampoco están viendo todo lo malo que haces. Que mucha gente dice, ¿me está viendo? ¿Sí? ¿Seguro? Pues te está viendo y está viendo todas las burradas que estás haciendo. Sería mejor que no las viera, ¿no? Ok, si te consuela esa idea está bien, pero a veces queremos hacer sufrir más a las personas que ya se han ido con los pleitos que tenemos aquí en la tierra. Lo que dice la palabra de Dios es, ya no ven todo eso. Ellos están descansando, duermen, ya no son angustiados por esta vida, ni andan penando. Morir para el cristiano significa dormir. Ese es el punto número 2. Punto número 3. Un día, creemos como cristianos, un día Cristo va a venir por nosotros. Va a despertar a los que están dormidos y junto con los que estén despiertos en aquel momento, o sea, los que estén vivos, vamos a encontrarnos en los aires con el Señor. Y esa es la seguridad que Pablo quiere infundir en los creyentes. Tanto muertos como vivos, en el momento en que venga Cristo, tienen que estar seguros en dónde están. Más allá de la vida, a todos nos espera Cristo. Más allá de esta vida, a todos nos espera Cristo. En la época de los tesalonicenses, algunos creían que Cristo ya había regresado y que ellos no se habían dado cuenta, que se habían quedado y ni se habían enterado, y eso los angustiaba, los ponía nerviosos, les daba ansiedad, porque decían, oh, Cristo ya vino, yo no me enteré, me quedé, ya no me fui con el Señor. Y Pablo les dice, no, tranquilos, eso todavía no sucede. Cuando suceda, todos estaremos con Jesús, más allá de la muerte. Esa es la tercera cosa que como cristianos podemos asegurar. Más allá de la muerte nos espera Cristo. No el purgatorio, no los demonios, no el infierno, no el tormento eterno, no un eterno deambular. Te espera Cristo. Esta es una creencia hermosa, hermanos. Que cuando yo cierre los ojos en esta vida, cuando se acabe mi último aliento y los vuelva a abrir, lo que voy a ver es el rostro de Cristo, el rostro de Dios. ¿No les consuela eso? ¿No les anima eso? A mí sí me gusta esa idea. Voy a ver a Dios, voy a ver a Cristo. En resumen, hermanos, la muerte es real, es un punto de reflexión muy importante para nosotros como cristianos, pero la muerte no tiene la última palabra. Cuando nosotros muramos, vamos a dormir protegidos por Dios, y al despertar vamos a estar protegidos por Dios. El amor de Dios no se acaba en esta vida. El amor de Dios excede esta vida. Los cuidados de Dios exceden esta vida, porque trascienden al más allá. No hay un mundo de almas penando y tenebroso al que puedas consultar por medio de la ouija, o por medio de los espiritistas, o por medio de los brujos, los chamanes. La muerte no es tampoco para el cristiano un ente poderoso, El cristiano no cree que la muerte sea un ente poderoso, que tenga poder. Y entonces ve la estatua de la mal llamada Santa Muerte. ¡Ay, qué miedo! Me puede hacer daño. No, para nosotros como cristianos, la muerte no es un personaje, un ser que nos pueda hacer daño, maligno, que nos ataca y nos tiene poder. Ay, pastor, es que me hicieron un trabajo de la Santa Muerte y la Santa Muerte me está atacando, me está haciendo eso. ¿No eres cristiano?
La muerte no tiene poder sobre ti porque Cristo venció a la muerte. Entonces la muerte tampoco es un ser, la muerte es un estado en el cual nosotros estamos dormidos, donde ya no hay nada que temer, nada nos duele, nada nos preocupa, nada nos angustia. Por eso el apóstol Pablo da estas palabras de consuelo y dice en otra parte de Tesalonicenses: porque no quiero, hermanos, que ignoren, no sean ignorantes y que se entristezcan, no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Y por eso les escribe las cartas de los tesalonicenses. Léanlas, son cartas muy chiquitas, léanlas de tarea. Entonces, como cristianos, ¿qué podemos decir ante la muerte? ¿Rechazarla? ¿Ridiculizarla? ¿Combatirla? No. Quiero que me ayuden juntos a leer en nuestro pasaje del día de hoy. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos todos a leer juntos. Segunda a los tesalonicenses 3:5. Y dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios quiere que seamos encaminados a mostrar el mismo amor y la misma paciencia que había ¿en quién? En Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos ahora por favor al capítulo 2 de Tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y versículos 17. Y dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el Señor Jesucristo, que el amor que tuvo Cristo, la paciencia que tuvo Cristo, lo que Dios quiere que tengamos, el amor y la paciencia de Cristo, es poder dar consolación a otros, poder dar esperanza a otros, poder confortar los corazones de otros, confirmar a otros por medio de nuestras palabras. Entonces, hermanos, les quiero decir, yo sé que ustedes no son de esos, pero les quiero decir, no regañen a sus prójimos que celebran estas fiestas o participan en estas cosas. No sean indolentes, es decir, no sean incapaces de sentir el dolor de otros. No sean sermoneadores, caen gordos, aburren cuando empiezan de sermoneadores. Es que la palabra de Dios dice que todo eso... No seas sermoneador. Dios quiere que tengas el amor y la paciencia de Cristo. No seas espantado. No seas grosero con las celebraciones de... me quitas todo eso porque yo no creo en eso. No. Y tampoco seas supersticioso. Ay, es que se apareció el muerto. Ay, es que la Santa Muerte. No seas supersticioso. Tú sabes en dónde está tu esperanza y sabes el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer ante la muerte? ¿Qué puedo decirle a otros sobre la muerte? Tan solo darles una palabra de consuelo eterno. Tan solo darles una palabra de esperanza. Porque Cristo te dio a ti una palabra de esperanza por gracia. Si ves a alguien que está confundido en esos temas, confórtalo, confírmalo. Tú no sabes todo lo que esa persona ha sufrido por el ser que ha partido, por esa muerte. Solamente, ¿qué decir ante la muerte? Consuélalos, como Cristo te ha consolado a ti. Amén. Pongámonos de pie. Amado Dios, Dios de consolación, Dios de esperanza y que conforta nuestros corazones. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poder tener esta certeza firme en nuestros corazones, para que podamos también confirmar los corazones de otros. Danos consuelo. Agradecemos el consuelo que ya nos has dado y permítenos compartir con otros el consuelo que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor. En Jesús, amén.